El pensamiento filosófico transformativo, el pensamiento científico y el problema de la sujeción ideológica en contexto de educación institucionalizada. Conceptualice y realice un análisis crítico de los diversos entramados posibles. La filosofía de la educación se erige como una disciplina encargada de desvelar los procesos de producción históricos y sociales de aquellos núcleos sacralizados. Estos núcleos son fundamentales para las dinámicas de la época, presentándose como naturales, obvios o universales, y son internalizados irreflexivamente por la sociedad. La tarea de la filosofía en este contexto es cuestionar y comprometer los núcleos organizadores de la sociedad, la cultura y las instituciones. La filosofía de la educación, entonces, asume la responsabilidad de problematizar las prácticas y teorías que han sido naturalizadas en nuestra labor educativa. Su enfoque crítico busca desentrañar las estructuras y creencias arraigadas en el ámbito educativo, cuestionando su validez, origen y efectos en la formación de individuos y en la configuración de la sociedad en su conjunto. De esta manera, se propone iluminar y analizar de manera reflexiva los fundamentos que subyacen en la educación, contribuyendo así a una comprensión más profunda y consciente de la naturaleza y propósitos. Parece que todo pensamiento filosófico tiene un propósito transformador, pero se puede trazar una distinción entre diferentes enfoques filosóficos. Una de las primeras escuelas teóricas que aborda una postura crítica y transformadora es la Escuela de Frankfurt, que establece una diferencia entre teoría tradicional y teoría crítica. La filosofía tradicional tiende a especializarse separando el mundo humano del científico, y busca una comprensión superficial, neutral y objetiva de la realidad. Corrientes de pensamiento asociadas a este enfoque incluyen las teorías positivistas y empiristas, como las de Popper y los filósofos del Círculo de Viena, quienes se esforzaron por adherirse fielmente a lo dado. Por otro lado, la teoría crítica busca una visión integral de la realidad que va más allá de la comprensión y explicación de las cosas tal y como son. Considera a las personas como insertas en la sociedad, sujetos de su propia historia, con una dimensión activa en las relaciones sociales y científicas. La teoría crítica tiene un aspecto reconstructivo y progresista que promueve la emancipación de la opresión de las sociedades contemporáneas. Un autor asociado a la corriente de Frankfurt, como Adorno, habla de la dialéctica de la negación, lo cual implica que el pensamiento no debe limitarse a comprender el estado actual de las cosas sin tener en cuenta el entorno social, ya que ninguna explicación puede considerarse como objetiva y definitiva. Esta escuela de pensamiento, al igual que otras que se adhieren al pensamiento crítico, tienen como objetivo transformar la sociedad estableciendo las condiciones propicias para el surgimiento de relaciones humanas más racionales, libres y pacíficas. La teoría crítica aborda la noción de objetividad en el conocimiento científico y cuestiona su carácter tradicional. El modelo de racionalidad que ha predominado en la ciencia moderna se configuró a partir de la revolución científica del siglo XVI, centrada en las ciencias naturales. Este modelo de racionalidad científica establece límites claros frente a otras formas de conocimiento, etiquetándolas como irracionales. No obstante, este paradigma científico dominante se encuentra en crisis, influenciado por condiciones tanto sociales como teóricas. La crisis se manifiesta en la relativización de leyes universales por científicos como Einstein, así como la demostración de la imposibilidad de medir u observar un objeto sin alterarlo, como postulan Heisenberg y Bohr. El conocimiento no revela lo real de manera objetiva, sino que introduce una carga subjetiva, reconociendo nuestra intervención en el objeto de estudio. Además, se cuestiona la separación disciplinaria estanca en favor de enfoques transdisciplinarios. Esta crisis ha propiciado una reflexión rica y diversificada a nivel epistemológico, dando lugar a un paradigma emergente que surge mientras se desmorona el paradigma de la modernidad. Se pueden identificar premisas claves de este paradigma emergente, como la consideración de que todo conocimiento científico natural es también social, que todo conocimiento es total y global,
que todo conocimiento es autoconocimiento y que busca constituirse en sentido común. Morin, en 2010, aborda la problematización del paradigma dominante, proponiendo el cambio de un paradigma de la simplicidad a uno de la complejidad. En este enfoque, se busca establecer puentes entre ciencia y disciplinas no comunicantes, considerando la realidad como unidades heterogéneas, complejas, abiertas y en permanente intercambio. Morin destaca la necesidad de conectar las ciencias sociales con las ciencias de la naturaleza, reconociendo que los objetos de estudio no son reducibles unos a otros. El papel de la escuela en las instituciones educativas en la formación de la subjetividad es fundamental. Estas instituciones introducen a los individuos en el mundo de la ciencia y la cultura, influyendo en su modo de pensar y percibir el mundo. La subjetividad individual se compone de tres dimensiones: el sujeto biológico u orgánico, el sujeto psicológico y el sujeto sujetado, siendo este último de especial relevancia en este contexto. El sujeto sujetado se refiere a la construcción de la subjetividad según las condiciones sociohistóricas de la época. Los individuos están sujetados a la ideología dominante a través del proceso de socialización, lo que produce sujetos programados para producir el status quo y mantener lo que se considera normal. Cada sociedad promueve modelos y contenidos específicos, contribuyendo a la formación de las subjetividades que se ajustan a las normas y valores de esta sociedad en particular. La subjetividad de cada época es moldeada por las relaciones sociales, las prácticas colectivas y los discursos hegemónicos y contrahegemónicos. Existe una tensión entre la innovación y la repetición, ya que la tendencia de los sujetos es reproducir sin cuestionar los estándares y modelos previamente asimilados. Sin embargo, es necesario contar con individuos que introduzcan innovaciones culturales para producir cambios y desafiar las verdades establecidas. Michel Foucault, en su obra de 1975, destaca que los dispositivos disciplinarios modernos, incluyendo la escuela, se articulan para producir un tipo específico de mentalidad acorde con las condiciones culturales dominantes. La subjetividad, según Foucault, es el resultado de las inscripciones dejadas por estos dispositivos en los individuos. Las instituciones disciplinarias moldean las acciones de los individuos, normalizan comportamientos y evitan la desviación. Este proceso de subjetivación comienza en el cuerpo, donde las instituciones imprimen sus disposiciones normativas y se desarrollan a través de estrategias de vigilancia y control en el tiempo, el espacio, la combinación de fuerzas, la mirada y la sanción. La articulación de los conceptos de sujeción ideológica, educación y pensamiento transformativo nos lleva a reflexionar sobre el rol del sistema educativo y, por ende, del docente. La escuela, al replicar el paradigma científico dominante, actúa como un agente socializador que imprime en los cuerpos y mentes de los estudiantes mensajes tanto explícitos como implícitos a través de la transmisión de contenidos. El título plantea la replicación de la cultura como un problema, lo cual invita a la reflexión y problematización sobre una de las funciones fundamentales de la educación. La educación se presenta como un hecho político, donde tanto lo que se enseña como lo que no se enseña está contemplado en los currículos para formar futuros ciudadanos con un perfil acorde a las políticas públicas. La filosofía y el pensamiento transformativo nos instan a desmantelar, reflexionar, problematizar y transformar las prácticas educativas. La relación entre sujeción ideológica y educación es un tema que merece una profunda reflexión, ya que la manera en que se imparten conocimientos y se forman las mentes de las nuevas generaciones tiene un impacto directo en la configuración de la sociedad. La sujeción ideológica en la educación puede manifestarse de diferentes maneras, desde la omisión de las perspectivas críticas hasta la promoción de ciertos valores como universales. Es esencial plantear preguntas críticas tales como ¿qué voces y experiencias se excluyen en el currículum educativo? ¿Cómo se presentan y cómo se perpetúan las estructuras de poder existentes?
¿En qué medida la educación contribuye a la formación de ciudadanos críticos conscientes, capaces de cuestionar las ideologías impuestas? Estas preguntas buscan abrir un diálogo crítico sobre la naturaleza de la enseñanza del conocimiento y el papel de las instituciones educativas en la formación de perspectivas individuales y colectivas. La educación, lejos de ser un proceso natural, actúa como un agente activo en la construcción de ideologías y es crucial examinar cómo estas influencias afectan a la percepción del mundo por parte de los estudiantes.